escucha, doctor? Sí se le escucha. Ya, un momento, voy a compartir la imagen, ¿ya? ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Sí, Ya, se ve. comencemos. Muy buenas tardes. Doctor, disculpe, ¿podría ponerlo en modo presentación para verlo expandido en la diapositiva, por favor? Ya, un ratito. Ya, ahora sí. ¿Se ve, no? Sí, doctor, gracias. Bueno, en realidad el tema del sistema inmunológico es un tema que se ve, es muy amplio, incluso existe una especialidad que es inmunología. Así que voy a tratar de hacer la parte netamente fisiopatológica y con una breve introducción. Como ustedes sabrán, nosotros como seres humanos tenemos un sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario, en lo óptimo o en lo fit que está, debería protegerlo de ciertas infecciones, ya sea virales, bacterianas, fúngicas, etc. Pero cuando hay una agresión de ciertos agentes exógenos, ya sea microorganismos o patógenos o endógenos del mismo cuerpo, o eventos autorreactivos como autoinmunitarios, si nuestro cuerpo no está adecuadamente con un soporte inmunológico adecuado, pues eso va a conllevar a que nos comiencen a dar ciertas infecciones, ¿no? Entonces, dentro de lo normal vamos a tener que tenemos glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, tenemos también glóbulos blancos, que es la razón de ser que vamos al tema, y las plaquetas. Ahora, los glóbulos blancos vienen de una célula madre hematopoyética, ¿no? Que es en la médula ósea. Ahora, esto va a conllevar a pues, que haya dos tipos de estirpes, que es la progenitora de estirpe linfoide y la, que es esta, y la progenitora de estirpe mieloide, que es esta. Ahora, el sistema inmunológico se va a formar desde que uno está dentro de la pancita de la mamá, ¿no? Entonces vamos a ver que esto va a comenzar de la segunda semana de gestación con la eritropoiesis en los islotes sanguíneos del saco vitalino. Va a seguir en la tercera semana de la gestación con el hígado, la segunda semana de gestación con motor de médula, y donde ya hay cierta prevalencia de la médula ósea de la hematopoiesis es en la segunda mitad de la gestación. Pero ojo, en el nacimiento la médula ósea es el órgano hematopoético ya como tal, y también van a ayudar lo que es el hígado y el vaso, ¿no? Ya, entonces, continuando, con respecto a las células hematopoyéticas de estirpe, progenitora de estirpe linfoide y la de estirpe mieloide, vamos a ver acá que esta va a tener dos tipos de linfocitos T, ¿no? Que es la T helper y la citocina, ¿no? Entonces, o citotóxicas. Entonces, estas van a ser mayormente abundantes, ¿ya? Y se encargan netamente de la inmunidad celular. Son las que van a dar la inmunidad celular o adaptativa, los linfocitos T. Los linfocitos B, más que nada se van a hacer, cuando salen del fuera del vaso sanguíneo, se van a convertir en blastocitos, ¿ya? Y estos blastocitos van a conllevar lo que es no se veía, dentro de la inmunidad humoral. Con respecto a las NK, que son las llamadas natural killer, ellas van a ser una inmunidad innata o natural, ¿no? Ahora, de todos estos, la que más tiene en la parte de zona progenitora de estirpe linfoide es los linfocitos T. Cosa contraria, y es la mayor cantidad, es en las células progenitoras de estirpe mieloide, van a ser las neutrófilos, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver dentro de estas que va a conllevar a, por ejemplo, el monocito se convierte en macrófago, lo que es el mastocito y el basófilo, que tienen que ver mucho con las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas, como un choque anafiláptico, conllevan básicamente por el aumento o descontrol de los neutrófilos y de los basófilos y los mastocitos. Con respecto a los neutrófilos, que es, como le digo, el más abundante,
¿ya? Y más que nada tiene que va a secretar polimorfos nucleares y lo que son los eosinófilos, que también tiene que ver con las reacciones alérgicas, pero también tiene que ver con infecciones parasitarias por helmintos o gusanos. Entonces, recordar que el infito T, la TC significa citotóxica y TH helper. Ahora, aquí, esta imagen, vamos a reforzar lo que les digo, ¿no? Aquí van a ver que los linfocitos, los leucocitos se van a dividir pues tanto en los linfocitos, fagocitos, células auxiliares y otras, en las cuales aquí los linfocitos van a tener la cabeza las células K, células T y las células B, y los fagocitos van a ser los monocitos, eosinófilos y neutrófilos, y los auxiliares van a ser los basófilos, mastocitos y plaquetas. Entonces, que son básicamente los mediadores de la inflamación, ¿no? Hay otros que también van a intervenir, como las citocinas, interferón, factor de crecimiento, anticuerpos y lulinas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser ante una injuria, ¿no? Entonces, la primera respuesta ante un sistema inmune que va a participar o va a actuar normalmente es que va a ser una inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto es básicamente una respuesta ante una noxa o una injuria. Ya. Dentro de los conceptos básicos, ya que hemos hecho una leve introducción, dentro de los conceptos básicos que vamos a entender acá es que va a ver qué significa un sistema inmunitario innato, ¿no? Que es una respuesta inespecífica, dura poco tiempo y es de magnitud pequeña, ¿no? Por ejemplo, la magnitud, el sistema inmunitario innato es la que nosotros tenemos cuando nacemos, ¿no? Y que se refuerza con leche materna exclusiva, ¿no? La lactancia materna exclusiva, en la cual nosotros vamos a conllevar a tener los anticuerpos, pues, de la mamá, ¿no? Ahora, el adquirido es específico, duración prolongada, gran magnitud y desarrolla células con memoria. Y después o post a una respuesta primaria. ¿Qué quiere decir? Que si da una infección la primera vez, la segunda vez recién lo va a detectar. Si la primera vez se demoró pues, en sanarte o curarte mucho tiempo, acá en la segunda vez va a ser más rápida, ¿no? Y ante la falla, la respuesta del sistema inmunológico va a haber dos tipos de respuestas. La de hipersensibilidad, en la cual es como que el sistema inmunológico se activa, se enciende desmejoradamente, y uno de estado de inmunodeficiencia, en la cual, pues, en este caso, por ejemplo, con los pacientes con VIH-Sida, pues, el paciente va a tener una baja defensa, ¿no? Por déficit de linfocitos CD4. Entonces, aquí también para que vean la diferenciación en lo que son los sistemas inmunes, tanto el innato, que le voy a decir que es algo que es débil, pero que uno lo tiene, porque tiene la inmunidad de la madre. El adquirido, que es cuando es a una segunda vez ya va a reaccionar de esta cascada de células, en las cuales pues se va a conllevar a que se active ya sea por las dos vías de complemento de la vía alterna, ¿no? O sea, necesariamente van a ver esta activación de complemento. Entonces, ¿qué características tiene el sistema inmunológico adquirido, no? Que es diverso, responde a una gran variedad de antígenos extraños que por segunda vez lo va a reconocer. La especificidad, obviamente, si me va a atacar, por ejemplo, un virus exacto, este va a atacar diferente, ¿no? Entonces, la especificidad es a cada antígeno genera una respuesta única en su contra, que es el antígeno específico. No hay respuesta cruzada ante otro antígeno, porque tiene memoria, y esta memoria hace que puedan reconocer los antígenos ante una segunda exposición y responde a la producción de anticuerpos específicos. Autolimitación permite disminuir la intensidad de la respuesta, ¿no? Una vez que ya está atacado, pues no va a ser una destrucción anormal, que ya vendría a ser lo que es una injuria extrema, que es una apoptosis, ¿no? Regresando a su estado basal incluso, ¿no? La actorreactividad se reconoce los propios del extraño y no reacciona contra sustancias alérgicas propias. Pero hay ciertas patologías como lupus o la otitis reumatoidea donde hay una autodestrucción del sistema inmunológico, en este caso los cartílagos, ¿no? En elementos del sistema innato inmunitario, las barreras pues son los epitelios, piel, enzimas, ¿no? Células fagocíticas como neutrófilos, macrófagos, células natural killer, sistema de complementos, citoquinas y receptores tipo TOL. Entonces, en resumen, la inmunidad inespecífica o la inmunidad específica adquirida, también llamada, es que la inespecífica pues la tenemos en la piel, mucosas, ¿no? Células fagocíticas, y acá no hay memoria. No hay memoria inespecífica y la respuesta no es específica tampoco y lo que sí es inmediata, ¿ya?
Entonces, en cambio, la específica sí tiene memoria, la respuesta sí es específica porque va a ir a un determinado antígeno, ¿ya? Y necesita un tiempo para la respuesta. Esa es la diferencia de los dos. Pero los dos van a responder ante una molécula extraña, que no es propio del cuerpo, ¿no? Entonces, aquí para que vean la diferencia en el tiempo, ¿no? Una inmunidad innata puede ir de 6 a 12 horas, ¿ya? Donde se activan cuando atraviesan las barreras epiteliales, en la fagocitosis, complemento de célula killer, y la adaptativa, que también va a una producción de sistema inmunológico de los fitos T y las células T efectoras, pero tiene un tiempo de un día a 7 días. Entonces, una de las diferencias que podría poner el examen, cuál es que tiene más tiempo prolongado, es la adaptativa, ¿no? Entonces, al medio del asunto, la falla del sistema inmunitario, ¿qué va a causar? Una hipersensibilidad como es un encendido o una inmunicidad como un apagado. Entonces aquí vamos a ver que básicamente ante una hipersensibilidad vamos a ver que tienen reacciones de hipersensibilidad contra agentes patógenos, ¿ya? Incluso los no patógenos, nuestros propios, que mismos atacan a mí mismo, y también de alérgicos, ¿no? Personas que son alérgicas, por ejemplo, al polen, a ciertas comidas, a ciertos medicamentos. Por eso es muy importante preguntar si tiene RAMS o no el paciente, para ver si de repente, si es un alérgico a las penicilinas, pues no le va a hacer penicilina, ¿no? Porque obviamente puede hacer incluso llegar a un shock anafiláctico. Tener mucho cuidado con eso. A ver, vamos a ver lo que es la tipo 1, que básicamente conocida como hipersensibilidad inmediata. La acción es rápida, en minutos, y van a liberar una serie de leucotrienos, factores quimotácticos, histamina y factor de actividad de plaquetas. Aquí va a existir una interacción entre antígenos y la hemoglobina E, que esta hemoglobina E va a estar solamente formada en personas sensibilizadas, y esto, por ejemplo, va a conllevar la tipo 1 a un shock anafiláctico, ¿no? Te vas al campo, estás lejos de la ciudad, te pica una abeja, pues, y obviamente si no hay un antídoto, pues esta persona pues, puede morir, es un shock anafiláctico, ¿no? El proceso es ingreso de los antígenos, ya sea vía cutánea, respiratoria o digestiva, ¿no? Entonces, estos antígenos son captados por la célula de antígenos, también llamadas APC o CPA, y estimulan a los linfocitos T helper que secretan citocinas que estimulan linfocitos B, y o también antígenos específicos, y que estos activen a la hemoglobina E, ¿ya? Entonces, un ejemplo, y la cual va a ser una producción de histamina y basófiles, que puede ser, por ejemplo, en el asma, en la conjuntivitis, en la rinitis alérgica, alergia a medicamentos o a alimentos, ¿no? O también la picadura de insectos. Entonces, aquí vamos a ver cómo el APC va a presentar el TH2 con el alergeno, ¿no? Entonces, esto va a conllevar a que obviamente se activen las células B, se activen la interleucina 4, 5 y 13, y esto va a hacer pues que los antígenos E que están en la membrana y los inmunoreceptores activen para que se formen lo que son las células basófilas, y obviamente esto va a causar una degranulación, van a secretar histamina, leucotrienos, prostaglandinas, y eso va a conllevar a una vasodilatación, que va a ser edema, va a ser enrojecimiento y prurito. Entonces ahí se activa la cascada inflamatoria, ¿no? Que es secundario a lo que es a la activación del sistema inmunológico. O sea, el cuerpo se está defendiendo. La inmunidad tipo 2, que también llamada es hipersensibilidad tóxica, ¿no? Los linfocitos C, ¿no? En la cual van a actuar la hemoglobina M y la G, y van a producir una respuesta inmunitaria normal y también de anticuerpos, ¿no? Y aquí actúan opsonizando, que es rodear al patógeno, entonces, y activando el sistema de complemento, lo cual va a conllevar a la fagocitosis y la desnutrición. Ejemplo donde se vean esta hipersensibilidad citotóxica o también de hipersensibilidad tipo 2, el amiastenia gravis, púrpura trombocitomía inducida por anticuerpos, el pénfigo y las anemias perniciosas. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va a activar la célula y se va a opsonizar, van a rodearlos y van a activar el complemento, ¿no? Y esto va a hacer que la célula que ya está opsonizada, el fagocito lo pueda absorber y fagocitarla. Bueno, la hipersensibilidad tipo 3, también llamada hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, aquí van a ver una reacción exagerada de los antígenos y el anticuerpo. Se forman los complejos inmunes, antígeno, anticuerpo, y se activa el complemento. Y se depositan en el tejido, y esto es lo que va a conllevar a la
inflamación y por ende la aparición de los polimorfos nucleares, ¿no? Y esto lo vamos a ver en artritis reumatoidea, como dije en LES, lupus eritematoso sistematoso, poliarteritis nodosa, neumonitis por hipersensibilidad. Igual acá vamos a ver cómo actúan los complejos inmunes antígeno-anticuerpos y se van a aterrizar en el tejido y van a causar la inflamación. Y esto va a conllevar a que sea la aparición de los polimorfos nucleares. Con respecto a la hipersensibilidad tipo 4, pues aquí vamos a ver que también llamada hipersensibilidad retardada tiene una latencia de 24 a 72 horas y va a también llevar a la formación de mononucleares y edema. Aquí actúan los linfocitos T helper y citotóxicos, linfoquinas y citocinas. Inicia con una presentación de antígeno, con la célula presentación de antígeno, que ya les dije que es el CPA, y moléculas clase del complejo principal de histocompatibilidad. Posteriormente, de 1 a 2 semanas, la respuesta inmune elimina el antígeno y ante una segunda exposición ya va a haber los linfocitos T con memoria, van a reconocer y van a iniciar inmediatamente lo que es eventos de hipersensibilidad tardía con fenómeno de inflamación. Esto lo van a ver, por ejemplo, en TBC, ¿no? Es muy peculiar la hipersensibilidad tipo 4. Entonces igual, acá toda la cascada, la presentación con la CPA, el linfocito T, el linfocito TH1, esto va a conllevar citocinas, van a ir los macrófagos, los eosinófilos, y esto va a causar la cascada de inflamación. ¿Y qué pasa en el otro extremo? ¿Ya? Estamos hablando de hipersensibilidad y ahora vamos a hablar sobre inmunodeficiencia. Existe una pérdida de inmunización de componentes del sistema inmunológico, como por ejemplo el VIH-Sida, que va a haber una disminución muy notoria de linfocitos CD4, ¿no? Entonces, acá va a haber a nivel de barreras físicas, una persona, por ejemplo, que tiene tendencia, que es diabética. Aquí también vamos a ver a nivel de fagocitosis, linfocito T, linfocito B, complemento, células killer, y aquí van a haber causas o tipos genéticas, que es básicamente por deficiencia en la formación o función del timo o vaso. Entonces no van a madurar bien los linfocitos. Los adquiridas o secundarias también puede ser por infecciones, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, ¿ya? En ciertos cánceres, leucemias, ¿ya? También nutricionales y tratamiento de trasplante especializado. ¿Por qué? Porque el paciente trasplantado es un paciente que obviamente, si es verdad, hay una compatibilidad con el órgano, pero toma medicación de inmunosupresión de por vida y por ende pues él está haciendo una inmunodeficiencia inducida, ¿no? Ahora, gran riesgo, como lo voy a comentar más adelante, es como el VIH-Sida, es que hay un alto riesgo de infección y esas personas muchas veces no van a morir por la inmunodeficiencia, simplemente van a morir por agentes oportunistas, ¿no? Aquí también va una alteración de la barrera física, en la mucosa, por indeficiencia de aminoA, producción de microbios. Hasta intestinal va a haber un pH elevado, entonces no va a haber acidez, sino va a matar bacterias, predisponiendo al cambio de la flora. Ahora, aquí en el sistema innato va a haber una reducción de complemento y va a haber también una mayor alteración en la fagocitosis, va a haber neutropenia, alteración de la fagocitosis y disminución de efectos bactericidas. Y adquirido cuando hay una disminución de células linfocitos T que no activan los macrófagos y linfocitos B. Y a nivel de hipogamma-globulinemia va a haber una baja producción de gamma-globulina y se altera la vía de complemento. Entonces va a ser todos esos eventos A innato adquirido, va a haber alteraciones en las cuales el sistema inmune no va a actuar adecuadamente. Y por ende esto se va a llevar lo que es el otro extremo, que es por deficiencia, ¿no? O inmunosupresión. Bueno, acá para que vean la imagen, los animalitos también tienen una reacción alérgica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Se está viendo, verdad? No, doctor, se dejó de compartir. Ah, ya, un ratito. ¿Ahora sí se nota? ¿Me verifican, por favor, se nota o no se nota? Sí, doctor, sí se ve. Ya, bueno, el COVID es una enfermedad que ya todos conocen. Yo creo que ustedes son una de las personas que han vivido una pandemia
que mayormente sucede casi cada 100 años. Y el Doctor, anterior, disculpe, ¿lo puede poner en modo sí, presentación, por favor? es introducción todavía alumna, tranquila. Ah, ok. Entonces, lo que va a conllevar a que, si es verdad, me corté la dirección, si es verdad la gripe española fue la anterior pandemia, aquí vamos a ver con el SARS-CoV, ¿no? COVID-19, en la cual esta enfermedad, pues si es verdad, apareció en Wuhan en diciembre de 2019, pues conforme fue avanzando se propagó y tanto así que creo que el 11 de marzo del 2020 la OMS lo declaró como pandemia. Y aquí recién lo asumimos, creo que fue un 14 también de marzo, ¿no? Donde fue el estado de confinamiento que todos vivimos, ¿no? Entonces, es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica que es 10 veces más letal, por ejemplo, que la virus influenza H1N1. Entonces, por ende, su mortalidad. Ahora sí, voy a poner. Entonces, lo que vamos a ver acá es básicamente que vamos a ver los mecanismos de replicación celular del COVID. Entonces, vamos a ver por qué manera uno se duplica, por qué manera, por ejemplo, es un poco difícil hasta ahora, pues, que se puede eliminar esta enfermedad. Sí es verdad, llevamos con varias vacunas, pero sigue mutando, ¿no? O sea, una característica es conocer los mecanismos de replicación, conocer que muta bastante y conocer cómo es la medio de transmisión. También, obviamente, dependiendo del conocimiento de la fisiopatología del COVID, hay que poder direccionar el manejo ventilatorio adecuado del paciente. En un comienzo, yo me acuerdo que cuando comenzó el uso de cámaras de alto flujo, hubo un gran sector médico que estaba en contra, porque no había evidencia. Pero después, con el tiempo, se dieron cuenta que sí, ¿no? El tratamiento con el COVID es tratar de que no se canse, que el pulmón no retenga tanto CO2, que no tanto esté hiperventilando, porque si no va a haber que se cansa el paciente, va a haber edema y eso va a conllevar, pues obviamente, que el paciente fallezca, ¿no? Entonces, si un paciente estaba saturando menor de 85, obviamente tenías que intubarlo o ponerle una cámara de alto flujo, ¿no? Pero lo ideal es que no llegue a 85, porque ese era progresivo, no era un momento a otro. Entonces era tratar de, en el momento antes de que se complique, tratar de tratarlo, ¿no? Ahora, y aquí la diferenciación de los fenotipos también es muy importante, ¿no? Bajo o alto, dependiendo del fenotipo, nosotros vamos a conllevar a ver si el tratamiento es adecuado o no. Por ejemplo, el high, que es el ponerlo debajo en posición prona, no era adecuado, ¿no? Entonces, estos tipos de fenotipos nos ayudan básicamente para ver eso, ¿no? Que lo voy a explicar ahorita, ¿no? Entonces, ya hablé sobre el SARS-CoV, también llamado como COVID-19, ¿ya? Que es 10 veces más letal que el virus de influenza H1N1, en la cual va a atacar a diferentes órganos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez todo el mundo pensaba que atacaba solo al pulmón. Sí, es verdad, tiene una gran predisposición a atacar al pulmón, pero necesariamente donde va a lesionar es a todo el cuerpo, ¿no? Pero en el pulmón básicamente los neumocitos tipo 2. A esos neumocitos tipo 2 es donde mayormente atacaban lo que es el COVID. Entonces aquí vamos a ver que lo normal que sucedía que producía trombosis venosa profundo, trombolía pulmonar y trombosis de catéter también ocurría, ¿no? A nivel de corazón también producía arritmias, también había choque cardiogénico, isquemias. A nivel nuclear también causaba cuadros de hiperglicemia. Una persona que no era diabética, pues de un momento debutaba con glucosa de 200, 300, sin razón aparente ni sin antecedentes familiares anteriores. También habían personas que presentaban lo que son picazón. Yo he tenido pacientes que antes de que presentaran las molestias respiratorias comenzaban con un picazón transcutáneo y obviamente era un anticipo a que tenía COVID, ¿no? También el segundo órgano que más afectaba después del pulmón es el nivel renal. Muchos pacientes llegaban en AQI o en insuficiencia renal aguda y después obviamente avanzaba tanto que ya llegaba a un grado 5, entonces ya estaba en un grado de insuficiencia renal crónica. Entonces, son pacientes pues que dentro de sintomatología pues había lo que es proteinuria, que es orina con bastante espuma, y también hematuria, sangraban por orina. A nivel hepático también había daño, a nivel gastrointestinal ya en la tercera cepa ya vieron que comenzaron con diarrea, ¿no? Antiguamente no se sabía qué producía, pero sí en la tercera ya comenzó a ver los cuadros clínicos como diarrea. Y en las neurológicas que
que, bueno, es mi caso, a mí me dio COVID la primera vez sin vacuna y nada, pero me atacó el sistema nervioso, ¿no? Me dio parestesia, hormigueo, insomnio, apatía, entonces también a través del sistema neurológico, ¿no? Entonces, incluso algunos hacían unos cuadros pseudo Guillain-Barré, entonces también causaban lo que es accidente cerebrovascular, ¿no? Y síndromes confusionales. En conclusión, el COVID ya se sabe ahora, ya después de 3 años, que atacaba a todos los órganos. Ya. Ahora, dentro de las proteínas que tiene, que son varias, están la S-spike, la M-membrana, N-nucleotide, ya, y de entre todas estas que vamos a ver, básicamente lo que es la que nos vamos a centrar es la spike, ¿ya? La ni envoltura, nucleótido y membrana no, la spike. Ahora, ¿qué necesita el COVID? Necesita ciertas proteínas. En este caso, las proteínas que necesita son las ECA2. Las ECA2 tienen una función antiinflamatoria, antifibrótica, antitrombótica también y antioxidante. Entonces, tenían esta predisposición por estas ECA2, ya que como ya ven, están todos los sistemas pulmón, corazón, riñón, nervios, endotelio, intestino, y que se unían también a otra proteína, que es la serin-proteína transmembrana, la TMPRSS, ¿no? Y esto era el cofactor o clivaba a la proteína S para que se una a la célula que iba a infectar. Y al no entrar el virus, interesa también en YECA. Entonces, si no hay YECA afuera, y la YECA tenía un efecto antiinflamatorio, antifibrótico y antioxidante, ¿qué iba a pasar? Esta persona va a tener un efecto inflamatorio, fibrótico y oxidante. Entonces, parte de la particularidad de este virus es que raptaba e introducía dentro de la célula a los YECA2. Entonces, el efecto era lo contrario a la función normal que tenían, ¿no? Los YECA2. Ya, entonces continuando, también había otra proteína que también le ayudaba, la CD147, que tiene más predisposición en las vías respiratorias, inflamatorias, espirales y del sistema nervioso, y también interactúa con la vitamina S. Entonces también era otro mecanismo de entrada con esta proteína CD147 para que pueda entrar el virus. Entonces, ya sea con YK2 o el TMPRSS o la proteína CD147, iba a ocasionar que se introduzca y haya una autodestrucción, que se llama la apoptosis. Ahora, pero esta apoptosis tiene un apellido, que es la piroptosis. ¿Qué diferencia entre una apoptosis y una piroptosis? Es que aquí hay, muy aparte de la muerte celular programada, va a haber una respuesta inflamatoria. Entonces, en estos pacientes con COVID había una piroptosis, que es una muerte celular programada más una respuesta inflamatoria exagerada, lo cual conllevaba a un cuadro llamado o denominado tormenta citoquina, ¿no? Entonces, aquí entra la fisiopatología, nos va a ayudar mucho el coeficiente de ventilación-perfusión, ¿no? En la cual un coeficiente de ventilación disminuido entre un coeficiente de perfusión aumentado, va a haber un índice de coeficiente de ventilación y perfusión disminuido. Y lo otro es un coeficiente de ventilación aumentado y perfusión disminuido, va a haber un índice de coeficiente ventilación, perfusión aumentado. Y con esto vamos a derivar a que tiene que haber un equilibrio. Lo normalmente que ocurría es, por ejemplo, que venían 150 milímetros de mercurio de presión comparación con 0 de CO2, entonces este equilibrio hacía pues que haya el flujo adecuado de oxígeno al alveolo y que no pase dentro del endotelio. Entonces, en cambio, cuando pasaba al endotelio había un índice de oxígeno de 150 y 0 de CO2. Entonces aquí ya pasaba al endotelio, ¿no? Entonces se producían los trombos. La presión normal de coeficiente ventilación-perfusión es 0, 0.8. Esto es lo normal, este es un intercambio gaseoso normal de presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio o PCO2 de 40 milímetros. Pero cuando vemos una alteración en la cual el oxígeno disminuye a 40 y el CO2
aumenta con el 5, vamos a ver lo que vemos mayormente en las obstrucciones bronquiales completas, ¿no? Que el índice de ventilación, perfusión va a ser 0. En cambio, cuando ya llegaba, como les decía anterior, acá, cuando ya va a nivel endotelial, aquí veíamos a ver que iba una obstrucción arterial completa. Entonces, lo ideal era no llegar a esto. Lo ideal es tratar que esto hasta un momento estaba compensando, tratar de evitar con un soporte ventilatorio adecuado a alta presión. Entonces, en este caso, pues sí, pues no es lo que mayormente sucedía en el COVID, ¿no? Por eso había obstrucción y edema. Ahora, ¿qué patrones te predisponen al COVID, no? Hay tres patrones. Uno es la gravedad, ¿no? Un ejemplo, no es lo mismo un médico que estaba en contacto constante en el hospital a que una persona que se ha contagiado de afuera. Una es la carga viral. Entonces esto va a hacer que la gravedad sea más o menos. Por eso que de repente tantos médicos morían, pues, porque obviamente estaban todo el día metidos, tenían la infección y se agregaba otra vez, otra vez, otra vez. El huésped depende mucho del paciente que tenga unas enfermedades o no. Y nosotros le llamamos comorbilidades, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene diabetes, una persona que tiene hipertensión, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene trasplante de órganos, una persona que está con SIDA, que una persona normal. Y también la obesidad también entraba, ¿no? Porque también dentro de la obesidad tiene más dificultad de expansión de músculos intercostales. La reserva fisiológica quiere conllevar a que si esta persona está entrenada o estaba habitualmente haciendo un estilo de vida sano, trotaba, corría, no tenía sobrepeso, ¿no? Y las comorbilidades que le estoy explicando, que es las enfermedades o las patologías crónicas que tiene el paciente desde antes de que se enfermase con COVID, ¿no? La respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia, ¿no? Es el área de compensación que el paciente tenía, ¿no? Un paciente obeso, y era una pena que tantos pacientes obesos fallecían porque no tenían una respuesta, una respuesta ventilatoria adecuada. Es como si respiraran con 10 chacos, con 10 sacos así de plata, ¿no? Como que no pudieran respirar, entonces les dificultaba. El tiempo transcurrido y era lo que la importancia es que el paciente ni bien detectado tendría que tener soporte ventilatorio, ¿ya? Entonces, eso era un indicativo de que este paciente muchas veces no llega al hospital y tampoco llevarle frente al hospital, ¿no? Porque también se podía contagiar y aumentar la viremia, ¿no? Entonces, aquí le decía lo que es el fenotipo bajo o low, donde va a haber una desregulación en la perfusión pulmonar y microtrombos en capilares pulmonares, ¿no? Entonces aquí va a haber una baja elastancia. Como es bajo, el COVID no suponía que el paciente puede hiperventilar. Entonces los pulmones, su elastancia o su capacidad de expandirse era bajo, porque estaba compensado. Acá hay una baja relación de ventilación y perfusión, ¿no? La hipoxemia por pérdida de regulación de perfusión más pérdida de vasoconstricción hipoxómica, ¿no? Entonces, aquí como que estaba en el intermedio. Una baja reclutabilidad, ¿no? La cantidad de tejido no airado es muy baja, por lo tanto la respuesta, en este caso presión positiva al final de expiración y prona es limitada. Entonces, en este caso, pues, ¿qué significa la reclutabilidad? Nosotros mayormente tenemos alvéolos que están ahí a la espera de que lo necesiten, ¿no? Muchas veces nunca lo utilizamos. Entonces, esos alvéolos están ahí. En este caso, estos alvéolos no lo necesitaban. ¿Por qué? Porque el pulmón aún estaba compensado. Y en estos pacientes con fenotipo L, por ejemplo, el ponerlo prono boca abajo no tenía una razón de ser, porque no le ayudaba. Y por ende, si el paciente tiene lesiones de vidrio esmerilado localizados leves, sin nivel subpleural ni largo de susuras pulmonares, este paciente, su peso pulmonar va a ser bajo. ¿Por qué? Porque va a tener poco edema. Entonces, aquí es importante. Ustedes saben que el patrón de virus esmerilizado que se veía en las tomografías ya se veía desde antes del COVID. ¿Por qué? Porque el virus esmerilizado era que algo se veía en ¿qué? En fibrosis pulmonar. Entonces, aquí era muy importante ver el paciente, ¿no? Tú ves una placa, pues, con el típico cuadro de vidrio esmerilizado, la imagen de vidrio esmerilizado, pero si no le preguntabas si este paciente tiene un antecedente como fibrosis pulmonar, tranquilamente ese paciente lo internabas, pero no era por eso.
Entonces, ese patrón de imagen de virus generalizado ya se veía desde antes. Entonces, terminando acá es que estos pacientes todavía no tienen edema. Entonces, hay bajo peso pulmonar. Y en el high, que es el fenotipo H o aumentado, el 20-30% encaja perfectamente con la síndrome de distrés respiratorio agudo típico, ¿no? Es un paciente agudo que no puede respirar, que tiene distrés intercostal, que tiene cianosis a nivel de miembros superiores distal e inferiores y también tiene cianosis peribucal, ¿no? Entonces, aquí va a haber un aumento de peso molecular, de pulmonar, va a haber un aumento de potencial de reclutamiento, hipoxemia y infiltrados bilaterales difusos. Entonces, acá va a haber una alta elastancia, van a estar con tiraje intercostal. Va a haber un mayor poder de reclutabilidad, pero ojo, si el paciente era obeso, si el paciente no hacía actividad física, nunca ha corrido o no estaba en forma, obviamente ese poder de reclutabilidad que exigía no le iba a adecuar y se iba a descompensar. Acá hay un alto nivel de relación de coeficiente de ventilación-perfusión y como acá hay edema y el edema es agua, ¿qué iba a pasar con el pulmón? Iba a aumentar de peso. Y si aumenta de peso, ¿va a ser más difícil de respirar? Sí, es más difícil de respirar. Entonces aquí vamos a ver una tomografía que tranquilamente se diferenciaba, ¿no?, en un paciente que tiene fibrosis pulmonar, pero por el momento, en el COVID, todo paciente que tenía ese patrón esmeralizado era obviamente COVID, ¿no? Aquí tranquilamente solamente estaba funcionando entre un 10 y un 15%. Poco. Entonces, este paciente de iniciar intubado, ¿no? Mire cómo está, o sea, el pulmón está lleno de agua, está bloqueado, no puede oxigenar. Entonces, aquí vamos a ver la hipoxemia, ¿no? Aquí les decía que en el fenotipo L va a haber una reducción de la perfusión pulmonar, una baja elastancia, un bajo coeficiente de ventilación-perfusión, una baja reclutabilidad porque no la merita, y para estar en posición prono pues había una respuesta mínima, ¿no? O sea, no necesitaba ponerse prono. En cambio, en lo que es el fenotipo H sí, en este fenotipo sí era adecuado poner la boca abajo. ¿Ya? Entonces aquí ya es un cuadro agudo, más avanzado, hay un edema pulmonar, hay colapso síndrome de estrés respiratorio agudo, va a aumentar la elastancia, va a estar agitado, va a tener tiraje intercostal, cianosis distal, cianosis peribucal, ya va a haber un alto coeficiente de ventilación-perfusión, va a haber un shunt, va a haber una alta reclutabilidad, de recordar que esa alta reclutabilidad de alvéolos que no teníamos de reserva, si es que no estaban con los medios adecuados o no tenían un estilo de vida adecuado, no iba a ocurrir lo adecuado, ¿no? Entonces, aquí se da respuesta. Solamente en el fenotipo H podías poner boca abajo. Y aquí es lo que yo quería que vieran, es que lo que se trataba de darle en un paciente con COVID con una oxigenación precoz es tratar que no se canse, ¿ya? Entonces aquí va a haber una alteración del intercambio gaseoso, una alteración de la estancia pulmonar y eso va a hacer que haya un mayor drive o trabajo respiratorio compensatorio y esto va a causar que haya una lesión pulmonar autoinducida, aumento de oscilación de presión esofágica y aumento de estrés pulmonar y esto va a hacer ruptura capilar, ¿no? Entonces va a haber daño a nivel endotelial, entonces esto va a conllevar esta ruptura capilar de vasitos que iban al pulmón, ya va a causar un edema pulmonar. Entonces lo ideal era tratar de que no suceda, por eso le digo la importancia de que después ya se supo, y en la cual muchos de las cámaras de alto flujo ayudaron en su momento, sin saber por qué, porque fue la verdad, pero ayudaron, ¿no? Entonces, aquí el COVID causaba lo que es la hipoxemia, ¿no? Volumen corriente de Schwinn de presión esofágica, FIO2 había aumentado, una mejoría, iba a haber lo que es compensatorio en un momento, ¿no? De volumen con la relación ventilación-perfusión o coeficiente de ventilación-perfusión, y lo que iba a llevar a una edema pulmonar, que iba a un mayor trabajo respiratorio elástico en la estancia, una mayor frecuencia respiratoria compensatoria, en la cual se necesitaba un soporte respiratorio mecánico, un control de frecuencia respiratoria y volumen minuto, ¿no? O sea, tenía que estar monitorizado, ¿no? Con un soporte ventilatorio adecuado. Y aquí algo que me parecía muy importante es el neurotropismo. ¿Qué pasaba, no? Que ustedes veían pacientes que estaban desaturando 87, 85, pero el paciente no hiperventilaba, no había tiraje intercostal, no había sinosis, estaba tranquilo. Y es porque el COVID
atacaba ¿dónde? Al sistema nervioso, entonces lo bloqueaba. Hacían pues que estas personas no se den cuenta que tenían, su pulmón no se dé cuenta que necesitaba más oxígeno. Y esto, ese neurotropismo del SARS-CoV-2 hacía pues que estas personas muchas veces llegan al hospital con unos días avanzados, pero que ellos no se hubieran dado cuenta. No, estoy tranquilo, no, estoy saturando bajo, pero estoy tranquilo. Entonces, muchas de estas personas llegaban ya muy avanzado el COVID, ¿no? Con un desgaste, una rotura capilar y edemas ya generalizados en los pulmones, ¿no? Y también te conllevaba que pues te vas a tener también delirio, alteración en la cognición, anosmia, ¿no? Y también alteraciones del centro cardiorrespiratorio, porque ustedes saben que el cerebro es el que manda cómo uno debe respirar, ¿no? Entonces, lo importante de esta diapositiva es el neurotropismo, que es que bloqueaban o hacían que el cuerpo no se dé cuenta que necesitaba más oxígeno, a pesar que el pulsosismo te decía otra cosa, ¿no? Y aquí hay causas, tipo de evoluciones, la hiperaguda. A ver, esta es la hiperaguda, ¿no? De un momento a otro. Se contagiaba, pero en incubación, ¡pum!, al toque nomás, ¿ya? Son aquellos pacientes con hipoxemia severa súbita y aumento de trabajo respiratorio espontáneo, ¿no? Y probable requerimiento de intubación orotraqueal, ¿no? Y las de indolente mejoría era que de verdad era suave o leve, iba casi desapareciendo y a la mitad ¡tup!, se disparaba, aumentaba. Esto también le llaman de comportamiento bifásico, ¿no? En la cual son pacientes con moderada o severa hipoxemia, pero en un moderado trabajo de respiratorio, que podrían necesitar intubación orotraqueal, pero frecuentemente pueden tratarse no invasivamente o pueden empeorar y comportarse como un síntoma de respiratorio clásico. O sea, esto era como que estaba acá y en un momento ¡pum!, se disparó. Así es. Y la falla tardía, con un inicio leve, con síntomas que luego de 5 a 7 días comienza un deterioro agudo, hiperinflamación, empeoramiento de la falla respiratoria y de las imágenes tomográficas y radiográficas, ¿no? Aumento de la ferritina, que es un marcador en sangre para ver si había una alteración aguda del COVID, aumento de linfocitos, inmunológico, fiebre y requerimiento del sistema ventilatorio, ¿no? Entonces aquí van a ver el curso tardío. Comienza suavecito, va aumentando y ¡pum!, se dispara. Y aquí el asunto, ¿por qué no se detectaba o hasta ahorita no hay una vacuna total, ¿no? Porque se hay vacunas, pero va mutando. Es porque tienen una replicación del ARE, de una alteración y cuando se replican pueden cambiar de una letra, por ejemplo, puede cambiar del adenosina a uracilo, ¿ya? Entonces, esto va a producir una variación en la región de los virus encargados de reconocer y unirse al huésped. Entonces, por eso que las vacunas no detectaban bien el COVID y hoy por eso que mutaban, porque justamente va a haber una alteración genomial, ¿ya?, en la cual se van a comenzar a cambiar. Entonces, mira, por ejemplo, la cepa original es una secuencia de RNA mensajero, es un genómico código, verifica la variante original y cómo va variando el ARN genómico con la replicación, una copia del ARN genómico, pero ya no de adenosina, sino uracilo. Y estos errores de la copia genómica dan lugar a cambios en la secuencia que provocan cambios en la proteína resultante. Entonces, cada COVID iba variando. Por eso que cada vacuna atacaba cierta variante y después mutaba otra y sigue mutando. Aquí para que vean más o menos los tipos de variaciones, alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Y pues, obviamente, miren, son en diferentes fechas, ¿no? Y aquí pues hubo variantes, la brasileña que también fue letal, ¿no? Aquí está la británica, Sudáfrica, Nigeria, y la de New York y la India, que es el mismo COVID pero que va variando, por justamente, que les digo, ¿no? Hay la nueva copia del ARN genómico varía, porque hay ciertos errores de ellos y varía, ¿no? Bueno, aquí para que vean sobre el Omicron, ¿no?, que en el momento fue la nueva variante que contiene 10 mutaciones, ¿ya? Y aquí pues la diferencia entre las otras variantes previas, que era moco, la nariz, ¿ya?, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto, tos, diarrea, y la Omicron que no te da ningún malestar respiratorio, solamente da dolor de cabeza, fiebre, fatiga, dolor de garganta y estornudo. Entonces, doctor, los pacientes no morían dependiendo
Yo hasta ahorita en la Almenara, por ejemplo, hay pacientes que están en UCI por COVID. Obviamente son pacientes mayormente que tienen una comorbilidad. Son adultos mayores, pacientes que son oncológicos, en los cuales pues obviamente pues se contagiaron y se comenzaron rápido, ¿no? Y ojo, esta Omicron, a diferencia de las anteriores, era 70 veces mayor su capacidad de propagación, ¿no? Por eso el virus se va perfeccionando. Bueno, la pandemia del COVID mostró inicialmente una elevada cantidad de pacientes que requieren ventilación mecánica, ¿no? La elección del tipo de soporte invasivo o no invasivo se centró básicamente en la fisiopatología, ¿no? De detectar un LAU y un height en la cual tú podías ver en cuál necesitaban. Por ejemplo, en el height sí necesitaban la posición prono, ¿no? Y eso te iba a ayudar, ¿no? También es importante sobre los mecanismos fisiopatológicos COVID para poder discernir pacientes que tienen tratamiento nosocomial y domiciliario, ¿no? Lo que les mencionaba acá, ¿no? Trata de identificar qué tipo de COVID tenía, ¿no? Porque obviamente era tratar de que el paciente cuando antes esté dentro del soporte oxigenatorio, ¿no? Que es para que obviamente el pulmón no se canse, no haya un mayor trabajo, no haya un rompimiento capilar y por ende no se produzca edema. Ya, y aquí pues, ¿por qué el COVID fue tan difícil de controlarlo? Por los errores en la copia de RNA genómico dan lugar a cambios en la secuencia que provocan cambios en la proteína resultante, conllevando a nuevas variantes. ¿Se ven, verdad? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, ahora venimos con la tercera y última clase, que de verdad es bastante, pero he tratado de que ustedes puedan tener algo resumido. Cualquier cosa en la parte inferior está la bibliografía, de donde yo lo he sacado, así que pueden complementar, ¿no? Ya, terminando, vamos a ver lo que es la fisiopatología del VIH, ¿no? Bueno, esto es una patología que comenzó en los años 70 y se propagó en los años 80, ya en la cual pues obviamente no se sabe la causa. Unos dicen que ha sido pues porque habían relaciones entre monos y humanos, otros dicen pues porque comían ciertos alimentos, bueno, etcétera, ¿no? Pero esto conllevó a que este virus de inmunodeficiencia humana pues causa un descontrol en la época de los 90 y 80, ¿no? Porque no sabían cómo, ¿no? Y obviamente, pues, incluso la manera de contagiarte, pues, podían conllevar a que tú puedas tener esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el contacto sexual, sin cuidarse, también el materno-fetal, y también algo que se veía también es la sangre infectada, ¿no? Los bancos de sangre. Te vas a operar por algo y te dan transfusión de sangre y pues sales infectado, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad, voy a agrandarlo, ya, ya. El key del asunto acá es que es una depresión ¿de qué? De los linfocitos CD4, ¿ya? Entonces, sí es verdad, también hay una disminución de los macrófagos, pero en primera instancia se miran en los macrófagos, pero acá donde principalmente se encarniza sobre los CD4. Entonces, va a conllevar a que haya un sistema inmunológico bajo, inmunodeprimido, ¿ya? Y con inmunosupresión. Entonces, gran parte de estas personas que tienen VIH, SIDA, la enfermedad ya con signos y síntomas ya manifestadas, fallezcan es básicamente por estos microorganismos oportunistas, no por la misma enfermedad. Entonces, aquí vamos a ver que dentro del virus de la inmunodeficiencia humana, llamado VIH, pues viene de la familia Retroviridae, género lentivirus, al VIH-1, que es a nivel mundial, y el 2, que está en ciertas partes. Bueno, la teoría es que sale de los primates salvajes por relaciones anormales o zoofílicas entre las personas, ya, el ARN en sentido positivo, ya, en la cual lo normalmente es que sea al revés, ¿no? De ADN a ARN, en cambio ellos no, hacen la transcripción inversa, de ARN y a ADN. Entonces aquí vamos a ver tres genes, el GAG,
que es un gen estructural que expresa la formación de cápside viral y la matriz viral. El POL, que expresa las enzimas, ya sea proteasas, integrasas, transiciones inversas. Y el GEM, ¿ya?, que expresa las proteínas de la envoltura viral, ya sea compuesta por dos glicoproteínas, ¿no? La GP41, que lo voy a mencionar ahorita, y la GP120, ¿no? La GP41, que es una proteína transmembrana, y la GP120, que es superficial, que solamente sirve para que se clive o para se una, ¿no? Entonces, si es verdad, este virus tiene predisposición por cualquier célula, ya sea por células del sistema nervioso central, células dendríticas y fibroblastos, tiene un enamoramiento en primer momento o una fijación a los macrófagos, pero con quien se fija más es con el linfocito CD4. Esto quiere decir que si en una primera instancia va a atacar a los macrófagos, pero finalmente con que va a atacar todo el tiempo y constantemente va a ser con los linfocitos T CD4. Entonces, aquí vamos a ver cómo los macrófagos tienen receptores, ¿no? El macrófago tiene un receptor CCR5 y el linfocito T CD4 tiene un receptor CXCR4. Entonces, estos correceptores van a conllevar, por ejemplo, que el correceptor se puede unir o no a la célula viral, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, el correceptor del CCR5 también va a ser receptor de la quimiosina. Y esto, la combinación de ambos receptores, va a conllevar a que el VIH se pueda infectar de manera más eficiente al macrófago y el linfocito. O sea, gracias a estos dos correceptores se va a poder infectar más células, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que es justamente, ¿ya?, de superficie, y quien va a entrar el GP41. Entonces, básicamente lo utiliza para poder anclar a las células, en este caso, de tanto los macrófagos como los linfocitos CD4, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que es la manera en la cual el mecanismo de acción de cómo este virus entra a la célula. Primero, el enlace de función, ¿no? Una vez fusionado el linfocito TCD4 al virus, va a liberar un ARN viral, ¿ya? Segundo, ese ARN viral, que normalmente debería ser ADN, hace transcripción inversa. Entonces, aquí lo que va a hacer es que se va a transcribir inversamente de ARN viral a ADN viral. Tercero, la integración. Activa la enzima integrasa, y esta lleva el ADN viral al citoplasma y lo lleva al núcleo y luego lo integra al ADN de la propia célula, ¿no? Entonces, las células van a estar infectadas por toda su vida. Cuando una célula está infectada por toda su vida, en este caso con la VIH-Sida, se llama provirus. El cuarto mecanismo, transcripción y traducción. Aquí el provirus copia o se transcribe a ARN mensajero, y este va a hacer que se traduzca a proteínas virales. El 5, que es el ensamblaje. Las proteínas virales, donde están aquí, por ejemplo, las proteasas, que básicamente cortan y reorganizan como su función, va a hacer que los virus que se conviertan como resultado en virus inmaduros. Y la gemación es cuando estos virus inmaduros salen de la célula por gemación y van a infectar otras células. O sea, necesariamente para que madure tiene que haber una gemación. Y así se va proliferando. Queda claro que el GP120 es para enlace y lo que es el GP41 es para la fusión, ¿no? Ese es el enlace y para la fusión es el GP41. Entonces, aquí para que se den cuenta de lo que es a nivel del sistema inmunitario, los linfocitos, granulocitos, complementos, entonces células natural killer, interferón, macrófagos, todo atacan, pero ellos tienen una fijación primero con los macrófagos y luego con los linfocitos, ¿no? Entonces se mutan, entran, entonces el cuerpo no los reconoce. Entonces, ¿qué factores de resistencia al VIH? ¿Por qué no se puede curar tan rápido, no? Es uno, que es infección célula-célula, ¿no? O sea, el linfocito, como les he mencionado, infectado logra producir en su superficie proteínas virales, en especial el grupo P41, y tiene una gran capacidad de adherencia. Entonces aquí vamos a ver cómo se adhiere, ¿ya?,
Este es el virus de células normales y por ende no reconoce. Entonces, hacen que se unan y hagan alrededor como un cincito y pues no reconozca el sistema inmunológico, ¿no? Ya, ¿qué quiere decir? Que también se va a glucolizar y se van a ir a azúcares y también que es una manera en la cual no se va a poder reconocer. Se llama gluconización de la glucosidina 120, ¿no? Y la variación genética que les expliqué anteriormente, en la cual va a conllevar de RNA viral, ADN mutantes, ¿no? Bueno, aquí es, el Instituto CD4 tiene linfocitos T, son como llamados como linfocitos T colaboradores, coordinan y amplifican la respuesta inmune y la activación o variación diferenciadora del sistema inmunitario, ¿no? El linfocito TCD4 lanza citocinas, activa el linfocito CD8, linfocitos macrófagos, pero como les digo, lo normal es que lo destruyan, pero como les digo, no neutraliza, pues, por sus proteínas el virus de inmunodeficiencia adquirida SIDA, ¿no? Ahora, ¿por qué te sirve la fisiopatología? Para que tú veas, por ejemplo, en estos pacientes, solamente el 50% de las manifestaciones clínicas como fiebre, faringitis, linfadenopatía, cefalea o dolor retroorbital y altralgias, erupciones cutáneas, lo presentan. O sea, el otro 50% no tiene necesidad de presentar. Pero si de repente tienes una fiebre momentánea, una faringitis que se te cura en 2 semanas, pues no te digo que tengas, pero sí obviamente solamente el 50% manifiesta estos signos y síntomas, ¿no? Que mayormente duran de 4 a 8 semanas. Y de ahí pasa a una fase asintomática en la cual se llama etapa de latencia clínica, donde no se presentan signos y síntomas, no hay variaciones en el sistema inmunológico, está muy bien, y el virus puede aislarse, por ejemplo, en sangre, semen, líquidos, tejidos corporales. Entonces, aquí hay una leve, tanto imperceptible, reducción del linfocito CD4, pero que no ocasiona variación. El tiempo de latencia clínica puede de 1, 10 hasta 15 años. ¿Ya? Y la fase SIDA, que es cuando es los síntomas y síntomas, la fase con manifestaciones clínicas, ya se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde un marcador muy importante es la disminución de los linfocitos TCD4 menor a 200 milímetros cúbicos, ¿no? Entonces, esto va a conllevar a que haya una inmunodeficiencia severa y, como les digo, mayormente los pacientes con SIDA fallecen por enfermedades o infecciones oportunistas. Aquí para que se den cuenta cómo de la fase aguda disminuye, o sea, de la fase aguda, que solamente 50% produce signos y síntomas, después una meseta recta. Y en la fase SIDA disminuye, en la cual los linfocitos CD4 disminuye menor a 200, ¿no? Aquí, por ejemplo, el linfocito CD8, no hay mucha variación, parece asintomático, disminuye. Y la viremia, pues, agudo, baja y aumenta en la fase SIDA, ¿no? Aquí para que se den cuenta que ciertas enfermedades parasitarias, fúngicas, microbacterianas y virales atacan como enfermedades oportunistas, ¿no? Y que son la mayor causa de muerte en esos pacientes, ¿no? Acá dice, estas enfermedades son la principal causa de muerte en los pacientes con SIDA. Y finalmente, el linfocito CD4, para que me entiendan los chicos, es como el que reparte, que activa, como el que manda, ¿no? Entonces, puedes tener un buen linfocito CD8 y puedes tener un buen macrófago, pero si neutralizan, como hace el SIDA pues este equipo no va a jugar bien y por ende no se va a poder defender porque el sistema inmunológico va a estar, obviamente, desorganizado y por ende está la inmunodeficiencia humana, que es el VIH-Sida, ¿no? Delegada, buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, te voy a pasar las clases, por favor, por WhatsApp. Creo que me escribiste, disculpa que no te respondí. Mándame tu correo electrónico para poder responderte, mandarte las diapositivas. Ya, delegada.